El tema de la historia y la sociología, de la tecnología y de la ingeniería no es muy corriente en las universidades, en los cursos universitarios. Precisamente David Vélez Gómez, un estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Pontificia Bolivariana, hizo una tesis de grado muy interesante en el 2014 sobre este tipo de temas y quisiera leer de uno de sus capítulos donde dice: a diferencia de lo que sucede en las universidades latinoamericanas, en las europeas y norteamericanas se viene acrecentando el interés por la historia en los últimos años. Se han ampliado sus campos de estudio, se ha ganado acogida en las distintas instituciones académicas, se han incrementado los trabajos académicos referentes al tema y se ha abierto el estudio de la historia como una necesidad de reconciliar el conocimiento del origen de la ciencia. Y más adelante dice: retornar a la enseñanza de la vieja historia, como lo hicieron muchos de los químicos del siglo XIX, es una tarea de las universidades que forman en ciencias e ingeniería, específicamente aquellas que se relacionen directamente con la química, como es el caso de la ingeniería química. Tengamos en cuenta que la formación integral del estudiante es el fin de todo acto educativo y por lo tanto debe integrar el pensamiento, el lenguaje y la acción. Sobre esta base es bueno recordar que un paradigma, tal como lo definió Thomas Kuhn, es como una especie de estructura conceptual de una teoría, de un cuerpo de conocimiento que sirve de base como para delimitar los campos de acción, las aplicaciones que se pretenden de ese campo del conocimiento. Obviamente la ingeniería química no va a ser la excepción. La carrera de ingeniería química, para tomar un punto de partida, es como una consecuencia de una historia de la química industrial, desde los albores del Renacimiento en Europa y en otras partes del mundo, siglo XVI, siglo XVII. La primera mención del término ingeniero químico se debe a Andrew Urey. Este señor era un médico y un químico escocés, consultor, que se dedicó a recorrer el Reino Unido por su trabajo y conoció muchísimas plantas industriales. Y en un diccionario espectacular que él escribió y que fue publicado su primera edición en 1840, diccionario temático por orden alfabético, en la página 1220, refiriéndose al ácido sulfúrico, en algún momento narra cuál es el proceso para producir ácido sulfúrico y describiendo lo que sucede en una especie de caldera, comenta que hay un problema de que se pueda romper un accesorio del equipo porque sale un vapor a alta presión, a alta temperatura, y puede haber un riesgo de una pequeña explosión y de dañar un equipo. Y finalmente dice él que para evitar eso debería tomarse medidas a través de un chemical engineer. Él entonces por primera vez en 1840 publica las dos palabras juntas. Más adelante el consultor e inspector británico George Edward Davis, quien había estudiado ingeniería mecánica y había también estudiado en la Royal School of Mines en Londres, propuso crear una sociedad de ingenieros químicos en Londres en la década de los 80 del siglo XIX. Fracasó un poquito en el tema por, digamos, el tipo de la reacción cultural de la sociedad británica, que no quiso hacerle caso porque les parecía que lo del ingeniero químico no tenía una explicación. Él insistía mucho en unas charlas que dio y que luego las escribió en un periódico, las publicó, que el ingeniero químico era más que un químico, era un ingeniero químico, lo concebía él como un químico con, digámoslo, con espíritu de ingeniero mecánico y con conocimiento de la industria. Y que él pensaba que sí era posible crear esa disciplina de la ingeniería química más allá de la química,
porque él había observado en tantas plantas que él visitó que había una serie de operaciones comunes independientemente de la naturaleza de esa planta química. Finalmente él murió, no pudo ver su sueño hecho realidad, pero sí escribió el primer manual del ingeniero químico, que es toda una paradoja, y fue tan exitoso que en 1904 le pidieron que hiciera la segunda edición del primero, que fue en 1901. Y digamos, este periodo que podemos llamarlo preparadigmático, porque no había un paradigma, no había una estructura, un hilo conductor, pero ya habían los antecedentes de lo que dijo Ure y lo que propuso Davis, cuando Arthur D. Little, en 1915, siendo consultor del Massachusetts Institute of Technology, universidad en la que se creó la carrera de ingeniería química en 1888, con un plan de estudios un poco disperso, logró en un documento de 12 páginas dirigido a las autoridades del MIT decirles que efectivamente esas operaciones comunes que había descrito Davis les dio un sustento más académico, más fuerte, más teórico, más práctico, y acuñó el famoso término de operaciones unitarias, a partir del cual, digamos, se reestructuraron los planes de estudio que ya existían, y por lo tanto esas operaciones unitarias se consideran como el primer paradigma de la ingeniería química que, repito, permitió organizar, entender, vislumbrar, proyectar la carrera de ingeniería química hacia el futuro. Como lo veremos en un próximo video, tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad científica comienza a buscar otras opciones de interpretación de la ingeniería química, y entonces aparecerá el segundo paradigma, y ya entrando a finales del siglo XX y comienzos de este siglo, pues viene caminando lo que podríamos considerar como un tercer paradigma de la ingeniería química.